Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más, sumergiéndonos juntos en las aguas a menudo turbulentas, pero siempre fascinantes, del mundo del espectáculo. Hoy traemos una noticia que para muchos será una auténtica bomba de relojería, un terremoto en el panorama de las celebridades que ha estado esperando pacientemente su momento para sacudir los cimientos. Si han leído bien y si el título del vídeo los ha sorprendido, prepárense, porque la confirmación es firme: Kerem y Serrini están juntos de nuevo. Esta icónica pareja, que ha cautivado corazones y alimentado conversaciones en todo el mundo con su carisma, su talento y una química innegable que trasciende la pantalla, parece que ha decidido darse una segunda oportunidad. Para muchos de sus seguidores, esta noticia no es solo una sorpresa agradable, sino la confirmación de una esperanza silenciosa que muchos albergaban. Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de esta apasionante reconciliación, desde los sutiles indicios que se venían gestando hasta las pistas más evidentes, pasando por los rumores persistentes y, lo más importante, lo que esto podría significar para ellos y para el universo de fans que los admira. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, ese que nos hace suspirar y especular con la misma intensidad, les recuerdo con el cariño de siempre que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Aquí es donde desentrañamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo, donde analizamos las tendencias y donde les traemos lo último y lo más jugoso. No querrán perderse nada de lo que está por venir, y créanme, con parejas como Kerem y Serrini, el contenido siempre está asegurado. Así que pulsen ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla, ese que dice suscribirse, y no olviden activar esa campanita que les avisará al instante de cada nuevo vídeo. Serán los primeros en enterarse de todo. Ahora sí, con la adrenalina a flor de piel, empecemos. La noticia de la reconciliación entre Kerem Bürsin y Serrini Sarkaya ha sacudido el panorama del entretenimiento turco con la fuerza de un huracán, y ha resonado con una intensidad sorprendente entre sus fans alrededor del mundo. Para aquellos que han seguido de cerca la historia de esta pareja desde sus inicios, esta noticia llega como una confirmación esperada por muchos, un "lo sabía" colectivo que se manifiesta en un estallido de alegría. Y para otros, quizás, una sorpresa intrigante que despierta la curiosidad y la expectativa. Recordemos que su relación, que capturó la atención mediática por su carisma magnético y esa química innegable que hacía que cada escena juntos pareciera mágica, tuvo un final que dejó a muchos con la esperanza de un futuro reencuentro. Un hilo de optimismo en medio de la decepción. Y parece que ese futuro, ese anhelado reencuentro finalmente ha llegado, desmoronando las dudas y alimentando los sueños de sus admiradores. Los indicios de que algo estaba cambiando comenzaron a circular de forma sigilosa hace algunas semanas, como susurros en el viento que solo los más atentos lograron captar. Pequeños detalles que para los ojos más observadores no pasaron desapercibidos, empezaron a sembrar la semilla de la duda y, con ella, la de la esperanza. Hablamos de sutiles interacciones en redes sociales que parecían calculadas, me gusta estratégicos en publicaciones antiguas, comentarios velados que podían interpretarse de múltiples maneras, y la aparición de rumores persistentes sobre avistamientos conjuntos que la prensa turca, siempre ávida de primicias, se apresuró a investigar y, en algunos casos, a confirmar con un entusiasmo desbordante. Al principio todo se mantenía en el terreno de la especulación, un campo fértil para el debate apasionado entre los seguidores más acérrimos de Kerem y Serrini. ¿Era una simple amistad que se mantenía a pesar de todo? ¿Eran encuentros casuales, producto de un círculo social compartido? ¿O realmente se estaba gestando, en la intimidad de sus vidas, una reconciliación con el potencial de reavivar la llama? La confirmación, cuando llegó, no se hizo esperar y fue casi tan explosiva como la propia ruptura que había conmocionado a sus seguidores en su momento. Varios medios de comunicación turcos, citando fuentes cercanas a la pareja que, como siempre en estos casos, prefirieron mantener el anonimato, comenzaron a reportar con insistencia que Kerem y Serrini habían sido vistos juntos en varias ocasiones, y que la atmósfera entre ellos era claramente de complicidad, de afecto y de una conexión que, para muchos, no había desaparecido del todo. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis pormenorizados y una verdadera fiebre por desentrañar cada pequeña pista que aparecía. Los fans más dedicados, verdaderos detectives de la farándula, se volcaron en una tarea casi detectivesca: desenterraron fotografías antiguas de ambos, compararon ubicaciones geográficas de sus publicaciones, analizaron cada detalle de sus apariciones públicas, buscando la prueba definitiva, el eslabón perdido que uniera los puntos.
Y cuando las pruebas empezaron a ser contundentes, cuando los avistamientos se multiplicaron y las sospechas se tornaron en certezas, el fervor entre la comunidad de fans se disparó de forma exponencial, creando un torbellino de emoción y especulación. Hemos sido testigos de cómo ambos actores, que siempre han mantenido un perfil relativamente reservado sobre su vida privada, aunque no siempre de forma exitosa dada su inmensa popularidad y el escrutinio público al que están sometidos, han dejado entrever en sus entrevistas recientes, de una manera muy sutil y a menudo ambigua, que ambos se encontraban en un buen momento personal, que la vida les sonreía y que sus corazones estaban en paz. Estas declaraciones, a menudo vagas pero cargadas de un optimismo subyacente, sumadas a los cada vez más frecuentes avistamientos, hicieron que las esperanzas de sus seguidores de verlos juntos de nuevo crecieran exponencialmente, alimentando la ilusión de un posible regreso. Pero, ¿qué ha podido llevar a esta reconciliación? Las razones exactas son, como casi siempre en el vertiginoso y a menudo enigmático mundo del espectáculo, un misterio rodeado de especulaciones y de hipótesis que intentan dar sentido a lo sucedido. Sin embargo, podemos barajar algunas posibilidades fundamentadas, basadas en lo que sabemos de sus personalidades, de sus trayectorias y, por supuesto, de la naturaleza de su relación anterior. En primer lugar, y quizás la razón más recurrente en estos casos, es posible que el tiempo y la distancia hayan servido como un bálsamo, permitiendo que ambos reflexionaran en profundidad sobre su relación, sobre sus fortaleques y, sobre todo, sobre sus debilidades. Cuando una pareja rompe a menudo es porque, en ese momento concreto, las diferencias o las circunstancias vitales lo superan, creando una brecha que parece insalvable. Sin embargo, eso no significa, ni de lejos, que los sentimientos desaparezcan por completo. Quizás al madurar ambos como personas y como profesionales, han encontrado un nuevo equilibrio, una mejor comprensión mutua de sus necesidades y expectativas, y, lo más importante, han aprendido de los errores pasados, de las lecciones que la vida les ha enseñado. Otra posibilidad, que no podemos descartar y que resuena con fuerza en la imaginación de sus fans, es que la chispa que los unió en su momento nunca se haya apagado del todo. A veces, incluso después de una ruptura, persiste una conexión profunda, un cariño especial, un afecto que trasciende las dificultades y las circunstancias que los llevaron a separarse. Si ambos sentían en el fondo de sus corazones, que aún había algo especial entre ellos, que aún se querían de una manera auténtica y profunda, es natural y humano que buscaran, o que se reencontraran en un camino de regreso. Además, ambos son jóvenes, exitosos y tienen carreras profesionales que los demandan enormemente con horarios extenuantes y una exposición mediática constante. Compartir esa vida tan particular, entender las presiones inherentes a ser una figura pública, los altibajos de la fama y tener a alguien que realmente comprenda esas particularidades, esa dualidad entre la vida pública y privada, puede ser un factor muy importante para mantener una relación sólida y duradera. Analicemos también el contexto mediático que ha rodeado sus vidas desde su separación. La prensa turca y la internacional han estado muy pendientes de cada uno de sus movimientos, diseccionando cada noticia y cada rumor. Los rumores de nuevas parejas, los viajes a destinos exóticos, los proyectos profesionales que iban asumiendo, todo ha sido objeto de análisis y de especulación. Quizás al ver la presión mediática y el interés constante y apasionado de sus seguidores, y al darse cuenta de que la gente realmente deseaba verlos juntos de nuevo, ha podido influir, aunque sea mínimamente, en su decisión. Sin embargo, o quizás simplemente han seguido sus corazones, y los medios se han enterado después, como suele suceder con las parejas que buscan preservar su intimidad. Personalmente me inclino por la segunda opción, porque en el fondo, la felicidad de una pareja siempre debe basarse en sus propios sentimientos, en su conexión genuina, y no en las expectativas externas, por muy cariñosas que éstas sean. Podemos recordar con un toque de nostalgia y admiración, algunos de los momentos más emblemáticos de su relación anterior. Aquellas fotografías juntos que se volvieron virales en cuestión de horas, las entrevistas donde se les veía tan enamorados, tan cómplices, tan unidos, la admiración mutua que siempre han demostrado en público, incluso después de su ruptura. Todo eso construyó una imagen de pareja ideal para muchos, un referente de romance y conexión, y es por eso que la ruptura fue tan sentida, tan decepcionante para sus seguidores. Verlos ahora juntos de nuevo con esa complicidad que parece haber regresado con más fuerza, es un bálsamo, una inyección de optimismo y alegría para muchos de sus fans que anhelaban este momento. Por otro lado, es importante mencionar los proyectos profesionales que ambos están llevando a cabo con un éxito rotundo.
Serine ha tenido un gran impacto con sus proyectos recientes, consolidándose como una fuerza en la industria del entretenimiento, mientras que Kerem sigue fortaleciendo su estatus como un actor de talla internacional, conquistando nuevos mercados y desafíos. Esta madurez profesional, esta seguridad en sí mismos que ambos han adquirido, podría ser otro factor crucial que les haya permitido afrontar una reconciliación con una perspectiva diferente, más sólida y madura. Ahora son dos personas más seguras, más conscientes de lo que quieren, de lo que buscan y de lo que pueden ofrecer en una relación, tanto a nivel personal como profesional. Los detalles de cómo se ha producido exactamente esta reconciliación son aún un poco vagos, ya que, como mencioné antes, ellos son bastante reservados y tienden a proteger su privacidad con celo. Pero se habla de que han empezado a verse discretamente, primero en reuniones de amigos en común, donde la casualidad y la naturalidad jugaron un papel importante y luego, gradualmente, en citas más privadas, donde la intimidad y la conexión pudieron florecer de nuevo. Y parece que esa conexión especial que los unió en su momento ha resurgido con fuerza, con la misma intensidad, pero con una madurez añadida. La felicidad en sus rostros cuando son captados por las cámaras, la forma en que se miran, la naturalidad con la que interactúan, todo apunta a que esta vez, las cosas van en serio, con una base más sólida y un entendimiento más profundo. Los medios turcos, como ya es habitual, han publicado fotografías y vídeos que, si bien no son explícitos ni intrusivos, sí muestran la cercanía entre Kerem y Serine de una manera innegable. Caminando juntos por las calles de Estambul, entrando y saliendo de los mismos lugares, compartiendo momentos de aparente intimidad que sugieren mucho más que una simple amistad, aunque ellos aún no hayan hecho una declaración oficial conjunta. Y la reacción de los fans ha sido abrumadora, un tsunami de emoción y apoyo. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación, de alegría, de esperanza, y de la celebración de que esta pareja icónica haya decidido retomar su camino juntos. Es evidente que esta pareja tiene un lugar especial en el corazón de muchas personas, y su unión es motivo de celebración para una legión de admiradores. ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa de su relación? Es difícil predecirlo con exactitud, ya que la vida siempre nos reserva sorpresas, pero la ilusión es palpable, tanto entre ellos como entre sus seguidores. Si han decidido darse una segunda oportunidad, es porque ambos creen con convicción que pueden hacer funcionar las cosas, que han aprendido de sus experiencias pasadas y que están dispuestos a invertir en su futuro juntos. Esperamos verlos felices, apoyándose mutuamente en sus carreras, compartiendo su vida como antes, pero con la sabiduría, la experiencia y la madurez que el tiempo les ha dado. Para aquellos que siguen de cerca sus carreras, esta noticia también abre la puerta a la emocionante posibilidad de colaboraciones futuras. ¿Quién sabe? Verlos juntos en pantalla, en un proyecto que los reúna de nuevo, si las circunstancias y los guiones se dieran, sería un sueño hecho realidad para muchos, un regreso triunfal que marcaría un hito en sus carreras. Sin embargo, lo más importante, más allá de las expectativas externas, es su bienestar personal y la solidez de su relación, que sea un espacio de amor, respeto y crecimiento mutuo. En resumen, la noticia de que Kerem y Serine están juntos de nuevo es, sin duda alguna, una de las más emocionantes y esperadas del año en el mundo del espectáculo. Tras un tiempo separados, esta pareja icónica ha decidido reavivar la llama que nunca se extinguió del todo y darse una nueva oportunidad, un nuevo comienzo lleno de promesas. Los rumores, las pistas sutiles, los avistamientos y finalmente las confirmaciones han desatado una ola de alegría y optimismo entre sus seguidores, quienes siempre han admirado la profunda conexión y la química innegable que existe entre ambos. Hemos analizado los posibles motivos de esta reconciliación, desde la reflexión personal y el aprendizaje de experiencias pasadas hasta la persistencia de los sentimientos que los unen, pasando por la importancia del apoyo mutuo en sus exitosas y demandantes carreras profesionales. Si bien los detalles exactos de cómo se ha producido este reencuentro siguen siendo privados, como es natural, las imágenes y los indicios que han trascendido sugieren una conexión renovada, una felicidad palpable y un futuro prometedor. Agradecemos enormemente que hayan estado con nosotros siguiendo esta noticia, sumergiéndose en este análisis con la misma pasión que nosotros. Su interés y su entusiasmo son lo que nos motiva a seguir trayéndoles la información más relevante, emocionante y bien investigada del mundo del entretenimiento. Esperamos sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, como siempre, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta reconciliación? ¿Creen que les irá bien esta vez,
que esta nueva oportunidad será la definitiva? Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos indica que estamos en el camino correcto, compartirlo con sus amigos que también son fans de Kerem y Serine y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis del mundo del espectáculo. Hasta luego.